Hola a todos. El artículo de hoy se titula Desarrollos de marcos de terapia manual para mecanismos de dolor específicos. Este artículo fue escrito y publicado por Chad Cook, un autor muy reconocido en el ámbito de la terapia manual, en el corriente año 2023. Chad Cook comienza hablando sobre los antecedentes sobre este tema y menciona que las investigaciones de terapia manual, también descritas como manipulaciones basadas en la fuerza, se refieren a la aplicación pasiva de fuerza mecánica en el exterior del cuerpo con intención terapéutica. La evidencia es contradictoria acerca de si la subclasificación de los individuos en grupos con mayor probabilidad de beneficiarse de terapia manual puede mejorar los resultados en comparación con un enfoque de tratamiento de talla única. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, describe tres clasificaciones principales del dolor basadas en mecanismos: dolor nociceptivo, nociplástico y neuropático. Si bien se han identificado los mecanismos dominantes del dolor, aún deben construirse o estudiarse enfoques de terapia manual que coincidan con las clasificaciones del dolor basadas en mecanismos. Debido a la notable variabilidad en las técnicas de terapia manual, teóricamente se podrían adaptar las opciones de tratamiento para que coincidan con el mecanismo dominante del dolor. Cook menciona que el objetivo de este estudio entonces fue crear recomendaciones basadas en el consenso para la terapia manual que fueran únicas para cada mecanismo del dolor de la IASP y clasificar las recomendaciones candidatas con partes interesadas informadas. Para cada mecanismo del dolor de la IASP se identificó un marco de tratamiento final basado en el consenso. Métodos. El diseño del estudio fue un diseño de encuesta híbrida basada en el consenso que incluyó expertos que participaron en grupos de trabajo y una encuesta de partes interesadas externas. Los participantes. Había dos niveles de participantes en este estudio. Por un lado, miembros del grupo de trabajo y partes interesadas por otro lado. Los miembros del grupo de trabajo incluyeron un grupo multidisciplinario internacional de investigadores clínicos a expertos que se especializaron en terapia manual, manejo e investigación del dolor o en ambos temas. Cada miembro del grupo de trabajo trabajó en uno de los tres grupos de trabajo, es decir, dolor nociceptivo, dolor nociplástico o dolor neuropático. El otro grupo, que fue las partes interesadas, se definieron como médicos expertos que exhibieron altos niveles de capacitación y experiencia en el uso de las intervenciones de terapia manual, en la parte clínica, y o que son expertos en la aplicación e investigación del manejo del dolor. Las partes interesadas fueron identificadas por los miembros del grupo de trabajo. Definiciones. Los mecanismos del dolor de la IASP sirvieron de base para este estudio. Entonces, el dolor nociceptivo se definió como el dolor que surge del daño real o potencial del tejido no neural y se debe a la activación de los nociceptores. El dolor nociplástico se definió como el dolor que surge de la nocicepción alterada a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazando que cause la activación de los nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor. Y por último, el dolor neuropático se definió como el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Ahora bien, Cook dice que nuestra definición de trabajo de los tratamientos de terapia manual se caracterizó como intervenciones prácticas que se basan teóricamente en la investigación de mecanismos fisiológicos, biomecánicos o basados en el contexto, que se ha demostrado que influyen en los resultados clínicos a través de métodos aislados o multimodales y se aprenden a través de métodos formalizados y entrenamiento avanzado. Acá en esta tabla se pueden ver los diferentes dominios de las técnicas de terapia manual y las descripciones. Yo no voy a ahondar en esto. En la primera diapositiva está el QR para que descarguen el artículo y los que les interese pueden profundizar, porque más adelante vamos a hablar sobre estas cuestiones. Ahora bien, los procedimientos, ¿qué se hizo? Los miembros del grupo de trabajo se dividieron entonces por igual en uno de los tres grupos del mecanismo del dolor, al igual que los otros grupos, nociceptivo, nociplástico y neuropático.
Se instruyó a los miembros del grupo de trabajo para que crearan el marco basado en sus creencias de mejores prácticas, combinadas con la evidencia disponible asociada con la terapia manual y su respectivo grupo de mecanismos del dolor. Cada grupo de trabajo recibió instrucciones de crear hasta 6 marcos de tratamiento de terapia manual únicos y completos. Cada marco se presentó en Qualtrics, que era un sistema, un software, lo que permitió a los participantes de la encuesta ordenar por rango manualmente cada opción de marco de la primera a la última, lo que representa las preferencias individuales de las partes interesadas para la gestión de cada mecanismo del dolor de la IASP. Análisis. Se tabuló la información demográfica del grupo de trabajo y de las partes interesadas. 10 aspectos descriptivos medibles de los conceptos claves del marco, por ejemplo, la técnica que se usó, eh, si cambiaban recurren al paciente o no y demás. Se derivaron por consenso, se evaluaron para cada marco teórico seleccionado y se calificaron como 1, no recomendado, 2, defendida y 3, fuertemente defendido. El tema particular. Ahora bien, los resultados. Miembros del grupo de trabajo. Los 18 miembros del grupo de trabajo que crearon los marcos de tratamiento originales representaban 4 profesiones clínicas diferentes. Había fisioterapeutas, quiroprácticos, había masoterapeutas y había osteópatas. Y procedían de 9 países diferentes. Los miembros del grupo de trabajo eran en su mayoría hombres. Tenían una media de 25 años de experiencia clínica, atención al paciente, y tenían 15 años de experiencia en investigación. También contaban con una media de 78 publicaciones dedicadas al terapia manual y o al dolor. Partes interesadas. Se enviaron 126 correos electrónicos a posibles partes interesadas, 108 aceptaron participar en la encuesta, de las 108 hubo 96 que se completaron completamente. Estas partes interesadas fueron predominantemente fisios, en su mayoría hombres, pero también incluyeron quiroprácticos, masajistas, osteópatas y otros que no se definieron. 26% de las partes interesadas reportaron más de 30 años de experiencia clínica. Para el marco del mecanismo nociceptivo, la selección mejor clasificada recibió el 46,9% de los votos de primer lugar y una clasificación promedio de 1,6 sobre 3. Para el marco de los mecanismos nociplásticos, la selección mejor clasificada recibió el 36,5% de los votos de primer lugar y una clasificación promedio de 2,4 sobre 6. Y para los mecanismos neuropáticos, la selección mejor clasificada recibió el 25% de los votos de primer lugar y una clasificación promedio de 2,6 sobre 6. Ahora bien, 3 de las 10 recomendaciones de construcción del marco fueron consistentes en cada mecanismo, es decir, estaban presentes en los 3 tipos de dolor. Estos incluyeron lo siguiente. El tratamiento se modifica en función de la respuesta del paciente. La terapia manual se incorpora como parte de un enfoque biopsicosocial y multimodal. Y la terapia manual se promueve como un enfoque de gestión único y centrado en el paciente. Ahora bien, se promovieron diferencias notables en las recomendaciones en las otras 7 descripciones del marco. En particular, el apoyo al objetivo principal del tratamiento es reducir el dolor y la mejora de la movilidad. La atención se brinda al mismo tiempo que la educación en neurociencia del dolor y las técnicas se seleccionaron según los conceptos de espacio, movimiento y flujo sanguíneo. Todo esto fueron diferentes en los 3 mecanismos del dolor. El éxito de la aplicación depende de la evaluación dentro y entre sesiones de seguimiento. Solo se recomendó para el dolor nociceptivo. Bien, similitudes entre marcos. Los 3 marcos de mecanismos abogan por la importancia de seleccionar un enfoque de terapia manual que incluye intervenciones basadas en la presentación única de cada paciente, aunque la selección del marco nociceptivo enfatizó las preferencias tanto del paciente como del médico. Los 3 marcos recomendaron modificaciones basadas en la respuesta del paciente al tratamiento y los niveles de dolor, incluida cualquier progresión activa como el ejercicio y las modificaciones de las técnicas de terapia manual. De los 3, el marco nociplástico sugirió el uso de la interferencia del dolor, es decir, la medida en la que el dolor conduce a restricciones de participación, más que la intensidad del dolor al implementar técnicas de terapia manual.
Cada marco sostiene que la terapia manual es una característica reconocida dentro de un enfoque multimodal biopsicosocial y no debe usarse como una opción de tratamiento unimodal. Fortalezas y debilidades del estudio. Los miembros del grupo de trabajo incluían múltiples profesiones, tenían una rica historia de investigación y práctica clínica y pudieron crear marcos muy sólidos para la parte interesada. Esto claramente fue una fortaleza. La encuesta de consenso híbrida también es una fortaleza, ya que las elecciones de los marcos preferidos se construyeron a partir de las sugerencias y ediciones de muchos participantes. Una debilidad es que la mayoría de las partes interesadas y los miembros del grupo de trabajo eran fisioterapeutas masculinos. Aunque las elecciones prioritarias de las opciones del marco fueron muy claras en cada grupo, la adición de más quiroprácticos, osteópatas o masajistas puede haber arrojado resultados diferentes. Ahora bien, los puntos clave para finalizar. Uno, se encontraron diferencias clave en los marcos de terapia manual para los tres grupos de mecanismos del dolor denominantes identificados por la IAS. Dos, las similitudes en los marcos incluyeron el énfasis en la importancia de seleccionar un enfoque de terapia manual terapéutica que incluyera intervenciones basadas en la presentación única de cada paciente. Y el último punto clave, tanto los marcos nociplásticos como los neuropáticos de más alto rango defendían la reconceptualización de la experiencia del dolor, la creación de un entorno de curación para la afección y la reducción del miedo y el catastrofismo. Para terminar, a modo de conclusión, decir que la terapia manual implica una serie heterogénea de intervenciones que difieren notablemente. En este estudio marco, los autores han esbozado tres enfoques de terapia manual sugeridos para los mecanismos del dolor dominantes, del dolor nociceptivo, nociplástico y neuropático. Es probable que se produzcan más modificaciones de estos marcos a medida que se publiquen investigaciones adicionales. Además, se necesita un trabajo intencional para determinar si una estrategia similar de reconocer un tipo de dolor dominante y modificar el tratamiento en función del tipo de dolor identificado es adecuado y significativo para la práctica clínica. Esto es todo por hoy. Desde ya, muchísimas gracias.